octubre del 2013. Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. El derecho a la réplica a la acusación de organizar un golpe de Estado el 30 de septiembre. También estará con nosotros Cristina Reyes, asambleísta por Guayas de la lista 6, Madera de Guerrero. El segundo debate y votación para la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. Y además estará Alberto Zambrano, miembro de la Comisión de Biodiversidad, asambleísta de Alianza País por la provincia de Orellana. Las condiciones de la Asamblea para autorizar la explotación petrolera en el Yasuní. La Comisión de Justicia tiene listo el informe para segundo debate del proyecto de Código Integral Penal. Hay cambios en la tipificación del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Estos cambios los había solicitado el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. También se aumentan las penas para adolescentes y jóvenes que cometan delitos, y el femicidio es una nueva figura que incluye el proyecto del Código Integral Penal. La Asamblea prevé aprobar este proyecto de alrededor de 1.000 artículos en los próximos 10 días. La Comisión Legislativa de Justicia terminó su informe del nuevo Código Penal, que la Asamblea Plenaria lo aprobaría en máximo 10 días. El opositor Luis Fernando Torres atribuyó este apuro al posible pedido del Grupo GAFI, cuya calificación internacional pesa para los créditos internacionales a los países. Por algunos condicionamientos de índole internacional de aquellos organismos que quieren que nosotros tengamos que establecer reglas para precautelar lo que se conoce pues como el famoso lavado de activos. O sea, eso es real. Todo el país conoce que de manera recurrente el GAFI estaba haciendo una serie de observaciones, de llamadas de atención. La ley de lavado de activos quedaría insubsistente. La comisión la traslada al nuevo Código Penal, atribuyendo ese delito a quien tenga, oculte o trafique activos ilícitos. La pena será de 5 a 13 años de cárcel. El financiamiento del terrorismo con activos lícitos o ilícitos tendrá 7 a 10 años de cárcel. El nuevo código entró así en su recta final tras casi 2 años de trámite legislativo. Tiene 3 libros sobre infracciones, procedimientos y la ejecución. Otras reformas al Código de la Niñez determinan penas para jóvenes entre 12 y 18 años de hasta 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. Según el titular de la Comisión, Maurandino, estas sanciones serán entre las más altas en Latinoamérica. Que no podríamos ser el país en Latinoamérica que sobrepase los estándares que va más allá de los 10 años y que tiene Chile. El código tipifica nuevos delitos como el femicidio, las adopciones ilegales y la responsabilidad de personas jurídicas y empresas. Bueno, hoy la Asamblea Nacional aprobará la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. El proyecto de resolución hace una exclusión en el ITT al pedido del presidente de la República, Alfredo. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. De respetar esa exclusión depende la credibilidad de la Alianza País y la vigencia efectiva de la Constitución. No se trata solamente de los petrodólares, es algo más, muchas cosas más. Comenzando por haber constitucionalizado la intangibilidad e irreductibilidad de territorios para pueblos en aislamiento voluntario, lo cual antes de Montecristi solo existía a nivel de decreto ejecutivo. Por tanto, podía ser fácilmente circunvalado por los intereses económicos que generalmente prevalecen. Y es lo que ahora con razón se teme, que pese a la exclusión que resuelva la Asamblea, finalmente la fiebre de petrodólares perfore la intangibilidad y aplane la Constitución. Pero si se trata de dar lecciones de pragmatismo, entonces nunca debió elevarse a la categoría suprema de norma constitucional esa intangibilidad. Pues en definitiva, el argumento de fondo que todos lo piensan y ninguno lo dice es: ¿por qué vamos a perder una montaña de petrodólares para 15 millones de seres humanos con tal de que sigan deambulando por la selva grupos de aborígenes en estado natural, que no son más de 300 individuos, y que después de la matanza de abril en el bloque 16 de la petrolera Repsol perdieron el 10% de su población? Murieron 30, más del triple que el famoso 30 de septiembre. Ese es realmente el dilema oculto en la conciencia de los ecuatorianos, no solo de quienes están ávidos por ese dinero en el gobierno nacional y en los gobiernos autónomos de todo el país. Claro que hay una manera de que la ciudadanía se ponga frente a su conciencia, y esa es una consulta popular. Pero la arrogancia del poder, muy precavida,
prefiere no correr ese riesgo, aunque nada raro sería que los petrodólares también ganen la consulta. En todo caso, si quieren consulta, recojan firmas, como dijo el gran jefe de los supercontactados. ¿Vale la pena la consulta? ¿O es preferible no enfrentarse a la propia conciencia? Otro dilema que nos deja la espesura de Yasuni. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El 10 de junio de este año, mediante decreto ejecutivo número 22, el presidente de la República conformó una comisión para investigar los hechos ocurridos el 30 de septiembre. Designó a Carlos Vaca Mancheno, ex asesor del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla, viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior, y Diego Guzmán, subsecretario de Transparencia de Gestión de la Secretaría General de la Administración Pública. Al entregar su informe el pasado lunes 30 de septiembre, el presidente de la comisión, Carlos Vaca, señaló lo siguiente. Veamos. El 23 de septiembre, una semana antes del intento de golpe de Estado en la ciudad de Miami, se reunían el coronel Lucio Gutiérrez, líder del Partido Sociedad Patriótica, el señor Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia en la época del bombardeo de Angostura, y el señor Roberto Isaías, el ex Filambanco, en el que se afirmaba por parte del coronel Gutiérrez que, eliminado o ausente del escenario el presidente Correa y el presidente Chávez, también terminaba el socialismo del siglo XXI. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos los ecuatorianos y gracias por la oportunidad. ¿Cuál es su réplica a este señalamiento y a la acusación de organizar un golpe de Estado el 30 de septiembre? Compatriotas, Sociedad Patriótica como partido, como institución, y Lucio Gutiérrez de manera individual, no tuvimos absolutamente nada que ver en los lamentables acontecimientos del 30 de septiembre del año 2010. Durante casi todo el mes de septiembre estuve fuera del Ecuador, invitado a 2 eventos académicos en los Estados Unidos, en Washington, por el Inter-American Defense College, de universidad de la cual yo egresé en el 95-96, y acto académico al cual fueron invitados varias personalidades, entre ellas la expresidenta de Chile, la señora Bachelet, que también se graduó en esa universidad. Y luego en Miami fui invitado a un acto igualmente académico a dictar una conferencia sobre el socialismo del siglo XXI por el Instituto para la Democracia en América. Una conferencia totalmente abierta, transparente, a la que fueron algunas personas que han sido mencionadas por la comisión y también las otras, las infiltradas, las enviadas por el presidente Correa, sino de dónde salen esas fotos. Pero jamás me reuní ni privadamente ni públicamente con las personas que se mencionan. Y luego inmediatamente viajé al Brasil, habían las elecciones de la primera vuelta para la presidencia y vicepresidencia del Brasil, y retorné al Ecuador el 6 de octubre. Compatriotas, el 30 de septiembre es una farsa, es la gran mentira del siglo XXI. No hubo intento de golpe, porque los golpes los dan las élites políticas, militares, económicas. La tropa de la Policía Nacional no podía dar un golpe. Lo único que estaban haciendo es reclamando por sus salarios. No hubo intento de secuestro, porque sería la primera vez en la historia del mundo en la que el supuesto secuestrado, Rafael Correa, va y a la fuerza ingresa a las instalaciones en donde se encontraban los supuestos secuestradores. ¿Cómo un secuestrado puede estar hablando por teléfono, recibiendo disposiciones de Hugo Chávez, de Fidel Castro, recibiendo a sus ministros, a los asambleístas, dando entrevistas a través de los medios de comunicación? Y tampoco un intento de magnicidio, porque cuando el presidente miente y dice que él creó la ley de homologación salarial que permitió el incremento de sueldos a los policías, ¿qué le responden los policías? Mentira. Eso hizo Lucio. Es que fue en mi gobierno cuando se aprueba la ley de homologación salarial que sirvió de base para incrementar los sueldos y salarios a los policías, militares y servidores públicos, una vez que se reglamentó, porque como a mí me dieron un golpe de Estado, ya no la pude reglamentar. Pero aquí, compatriotas, recordemos, cuando el presidente, una vez descubierto, se abre la camisa y dice: mátenme, ningún
miembro de la Policía Nacional hizo el más mínimo intento de cumplir esa orden, lo cual obviamente hubiera sido catastrófico. Así ahora, que, pero lo cierto es que en 3 años, y así lo dice el decreto del presidente que crea esta comisión, la función judicial aún no ha logrado esclarecer la totalidad de los hechos y en consecuencia no han sido descubiertos ni sancionados todos los responsables, dice, constituyéndose esto en una deuda con la memoria histórica de la nación. Al respecto, el presidente de la comisión de investigación señaló a un responsable de esta frustración en las investigaciones. Veamos lo que dice el doctor Vaca. Al día siguiente del intento de golpe de Estado y de magnicidio del presidente de la República, la investigación de los hechos fue entregada a la Dirección General de Inteligencia de la propia Policía Nacional, al mismo servicio de inteligencia que tenía la obligación jurídica y la obligación legal de advertir al mando político lo que estaba ocurriendo en los meses pasados. A esa misma dirección se le entregó la investigación posterior al 30 de septiembre. Policías investigando a policías. Ahora, fue el fiscal Pesantes quien encargó esa investigación a la misma policía. ¿Tiene usted alguna relación de amistad con el fiscal Pesantes para que haya tratado de protegerlo, desviando la investigación del principal mentalizador del supuesto golpe de Estado, que sería usted? Uno de los que ordenó mi prisión luego del golpe de Estado justamente fue el fiscal Pesantes. Pero miren cómo le contradicen a la comisión los propios ministros, no sé si se puede leer acá, la ministra Solís, el señor Vinicio Alvarado, el señor Freddy Heller, el señor Miguel Carvajal, dijeron ese día no hay golpe de Estado, el presidente no está secuestrado. Lo que dijeron las personas que trabajan en el hospital, el presidente Rafael Correa nunca estuvo secuestrado. Lo que dijeron los médicos, Correa no estuvo secuestrado. Pero ¿cuál es la verdad, compatriotas? En lo que sí coincido con la comisión es que se planificó el 30 de septiembre. Esa farsa fue planificada ¿por quién? Por usted, Rafael Correa Delgado. Ustedes recordarán, ecuatorianos, que unos 3 meses antes del 30 de septiembre se publicó este libro, El Gran Hermano, en donde se desnuda toda la corrupción del gobierno de Rafael Correa, en donde nos explican con detalle cómo familiares del presidente Correa firmaron contratos por centenas de millones de dólares con el gobierno de Rafael Correa. Entonces, a medida que el pueblo ecuatoriano se iba enterando de ese atraco, de esos actos de corrupción sin nombre, la indignación iba creciendo como una avalancha de nieve que amenazaba con arrasar a todo el gobierno de Rafael Correa, incluido Rafael Correa. Entonces había que inventarse un hecho mucho más contundente que la indignación del pueblo ecuatoriano por la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Y entonces planifican esta farsa, planifican este show, esta gran mentira del socialismo, del siglo XXI. Ahora, pero eso también es su teoría, a la cual tiene usted todo el derecho de esbozarla, así como del otro lado hay la teoría del presidente Correa. Pero el problema ahora es que la comisión ha entregado su informe al fiscal Galo Chiriboga. O sea, ¿qué relación tiene usted con el fiscal Galo Chiriboga? ¿Qué participación, por ejemplo, tuvo el fiscal Galo Chiriboga cuando se le siguió a usted el juicio por atentar contra la seguridad del Estado en el gobierno de Alfredo Palacio? Si hay una cierta relación con el fiscal Galo Chiriboga y les voy a explicar por qué. Compatriotas, y usted, señor fiscal Galo Chiriboga, lo que sí debe investigar es el golpe de Estado que hubo el 20 de abril del año 2005 en contra del presidente constitucional de la República, Lucio Gutiérrez. Usted, Rafael Correa, y usted, Galo Chiriboga, pisotearon la decisión soberana del pueblo ecuatoriano de elegir presidente de todos los compatriotas a Lucio Gutiérrez. Usted, Rafael Correa, se declaró forajido número 1, y forajido significa delincuente. Y usted, señor Galo Chiriboga, junto con Rafael Correa, cometieron un delito de atentar contra la seguridad del Estado. Y no solamente que cometieron un delito, sino que usufructuaron de ese delito, porque usted, Rafael Correa, fue ministro de Economía y usted, Galo Chiriboga, fue ministro de Trabajo de ese gobierno de facto, de ese gobierno ilegítimo, ilegal, de ese gobierno que usurpó el poder que ustedes, ecuatorianos, le dieron a Lucio Gutiérrez. Eso tiene que investigarse. Y ojalá me indiquen. Yo no voy Ahora, pero en las elecciones aquí hay un trasfondo político también. En todas estas cosas, evidentemente, esto
delito es político, incluso la acusación es de un delito político, las tesis que hay al respecto. En las elecciones del 2009 usted obtuvo 1.948.000 votos y Sociedad Patriótica obtuvo 19 asambleístas. Pero en el 2013 bajó a 578.000 votos y Sociedad Patriótica a 5 asambleístas. Entonces, actualmente se podría decir que ni política ni electoralmente es una amenaza para el presidente Correa, Lucio Gutiérrez y Sociedad Patriótica. ¿A qué atribuye entonces esta acción en su contra? ¿Qué sentido tiene? Primero, que las elecciones aquí no son transparentes. Antes el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, recordemos, prohibido olvidar, estaba integrado por 7 representantes de 7 partidos diferentes, los más votados. Había transparencia en ese Consejo Nacional Electoral. Hoy toditos son puestos a dedo por el presidente de la República. Hoy no hay transparencia. Desde el año 2009 les estamos pidiendo que nos den el padrón electoral y no lo hacen. Les estamos pidiendo que nos permitan hacer una auditoría informática y no lo hacen. Que nos permitan conocer cómo organizan las elecciones y no lo hacen. Esos resultados oficiales nosotros los rechazamos porque no se compadecen con la realidad que nosotros vemos en todas las provincias, pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué le persigue Rafael Correa a Lucio Gutiérrez? ¿Y por qué le persigue Rafael Correa a Sociedad Patriótica? Porque usted, Rafael Correa, jamás podrá igualar los récords, los logros en la parte social, económica y de estabilidad que se obtuvieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez, mientras yo en mis 2 años de gobierno reduje la pobreza el 8%, que es la reducción más alta de la pobreza de toda la historia. Usted, presidente Correa, en sus 2 primeros años, 2007-2009, redujo apenas del 0.7% de la pobreza en el Ecuador. Mientras pero la memoria era uno de los países, es frágil y la gente vive de las realidades actuales. En todo caso, respecto... Es por el ataque permanente, por el ataque brutal, por la persecución. Pero yo voy a pedir que si me sindican ecuatorianos en el 30S, que se conozca el nombre del que ordenó que se ataque el hospital de la Policía Nacional. Eso es un delito de lesa humanidad. Y no pudo el general Castro, como usted ha mencionado, presidente Correa, ordenar bajo su cuenta y riesgo que se ataque el hospital de la Policía Nacional. Igualmente voy a pedir que se conozca el nombre del que ordenó que en un helicóptero y en contra de la voluntad del presidente Lucio Gutiérrez, el 20 de abril del año 2005, secuestrado y a la fuerza, le saquen del Palacio de Carondelet y le lleven al aeropuerto Mariscal Sucre, en donde me esperaban como 300 personas, no para aplaudirme, sino para lincharme, para asesinarme. Eso sí es un intento de magnicidio. ¿Cómo sabían las 300 personas que Lucio Gutiérrez iba al aeropuerto Mariscal Sucre? ¿Cómo podían saber? Eso sí tiene que investigarse. Eso sí fue un golpe de Estado. Acá es pura farsa, acá es pura mentira, acá es puro show para desviar este acto de corrupción horrendo del cual no se tiene precedentes en la historia del Ecuador y en la historia del mundo. Ecuatorianos, quitémonos la venda de los ojos y prohibido olvidar esto. Lucio Gutiérrez ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias por participar en Contacto Directo. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. En instantes, después de una pausa, estaremos con Cristina Reyes. Hoy la Asamblea, en segundo debate, decide sobre la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Lo dijo Alexander Pope, poeta inglés. Asambleísta Cristina Reyes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Estefi, un saludo para todos los televidentes, gracias por la entrevista. ¿Cuál será hoy su posición en el segundo debate que dará paso a la declaratoria de interés nacional del bloque 31 y 43? ¿Usted está a favor de que se exploten esos bloques? Mire, Estefi, lo que los ecuatorianos vamos a presenciar hoy es la crónica de una explotación anunciada, de una propuesta que cautivó principalmente a la juventud por cómo fue planteada, pero que es evidente que tanto el primer informe como el segundo informe adolece de muchísimas contradicciones y evidentemente hay claras violaciones constitucionales. Al artículo 57 principalmente, que es el artículo que blinda la posibilidad de que se haya esta explotación. Nosotros creímos en la propuesta, tanto como concejal de Guayaquil, desde el Consejo Cantonal del municipio de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot, hicimos un importante aporte a esta propuesta, pero dadas las circunstancias, cómo ha sido manipulada la propuesta, cómo se ha engañado a los ecuatorianos y principalmente cómo se violan artículos constitucionales, es evidente que mi posición es absolutamente en contra de lo que ha sido, pues, jugar con la sensibilidad
de la conciencia ambiental que se ha creado en los ciudadanos. Usted hace referencia al artículo 57, que dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ello estará verada toda tipo de actividad extractiva. Usted ha dicho que aquí no existe ninguna excepción, simplemente los territorios son intangibles e irreductibles. Entonces, Ixpingo, según la delimitación, tiene una parte que no está dentro de la zona intangible y otra parte que sí, donde podrían estar los pueblos en aislamiento voluntario, que no conocen las fronteras, que circulan por todo el territorio cercano. ¿Se debería entonces especificar que Ixpingo no se debe explotar por sus condiciones? Mire, si no existiera el artículo 57, evidentemente existen protocolos a nivel internacional de la explotación de recursos no renovables en territorios, estos territorios ancestrales, en convenios internacionales, pero está claramente el artículo 57 y es una clara, no se puede explotar. Uno de los errores del informe es no establecer precisamente las coordenadas, y tal como usted lo señala, en Ixpingo hay una zona de amortiguamiento en los cuales los pueblos no contactados de aislamiento voluntario circulan de forma libre y voluntaria. El informe adolece de muchas contradicciones, Steffi, no solamente allí. Se reconoce la presencia, se hace la exclusión de la zona intangible, además también se habla, por ejemplo, de veedurías ciudadanas. Yo me pregunto, ¿quiénes van a ser los veedores? Los militantes de Alianza País, a través de la Ley de Participación Ciudadana. Es evidente que hay claras contradicciones y que la propuesta Yasuní T desde el inicio siempre tuvo la clara intención de ser explotado esta zona de gran biodiversidad para nuestro país. De todas maneras, usted ha dicho que en caso de que se dé la explotación, se lo debe hacer con tecnología de punta, cumpliendo con los estándares internacionales, etcétera. Es decir, de alguna manera concuerda con la resolución del informe que votarán hoy en el punto 5, que dice que la Asamblea Nacional acoge la propuesta de la función ejecutiva de que el procesamiento final del crudo extraído de los bloques 31 y 43 se haga fuera del área del Parque Nacional Yasuní, que se cumpla con los máximos estándares ambientales en los procesos de exploración, explotación y fase de abandono. Hasta ahí suena bien. Lo que pasa es que incluso en la propaganda oficial que hacen con los dibujitos explicando cómo van a explotar con la perforación horizontal, Tambococha, Tiputini, el transportable sin carreteras, no dicen cuál será el procedimiento para Ixpingo. Tendrían que poner una plataforma, cómo van a extraer el crudo. Lo que pasa es que ese plan de desarrollo no se trabajó para Ixpingo en estos años. Entonces, en el caso de que se llegue a dar esta autorización sin excluir a Ixpingo, ¿estarían firmando en la Asamblea un cheque en blanco? Usted lo está poniendo de esa manera y yo creo realmente que hoy va a haber una absoluta contradicción de los principios de quienes se llamaban ambientalistas y defensores de la naturaleza a través de una constitución garantista, y que por otro lado son críticos con quienes realmente queremos ser coherentes con la propuesta, con lo que dice la Constitución y realmente con lo que también dice la conciencia ciudadana. Esto es un tema generacional, es un tema que ha despertado conciencia en los ciudadanos. Es evidente que se dice que Petroamazonas será el absoluto responsable de utilizar las tecnologías que no sean contaminantes. Es verdad que yo soy absolutamente objetiva y creo que con la mayoría oficialista y con la orden que viene directamente del Ejecutivo y los intereses que hay en el Yasuní, lo van a explotar. Y lo menos que esperamos los ecuatorianos es de que se haga con las tecnologías de más alto nivel. Siempre habrá el riesgo de contaminación, no se diga en un área de biodiversidad de esta naturaleza. Hoy los oficialistas, los asambleístas de Alianza País son absolutamente responsables de lo que puede ocurrir tanto con los pueblos en aislamiento como la contaminación ambiental y sobre todo también, Steffi, con los recursos, los tan anunciados recursos que se anuncian que van a sacar de la pobreza al Ecuador, cuando realmente no solamente sacar de la pobreza al Ecuador pasa por la explotación petrolera, sino por otras alternativas que se le han planteado al gobierno, como el turismo, como atraer la inversión extranjera, como la generación de empleo. Sin embargo, por supuesto que estaremos desde nuestra posición como asambleístas vigilantes de que estas promesas del gobierno y de estos recursos sean bien invertidos. Su postura asambleísta es la misma de su bloque, porque el líder de su movimiento, Jaime Nebot, es alcalde, y las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales van a recibir recursos extras de la explotación. Por eso no es que se han mostrado tan opuestos, es más dinero para sus administraciones. ¿Ya definieron con Jaime Nebot también si están de acuerdo en que su votación entonces sea hoy en contra?
Mire, como le digo a Steffi, nosotros creímos en la propuesta. El abogado Jaime Bot hizo una importante suma de apoyo a la propuesta de iniciativa Yasuní TT. Sin embargo, le digo, frente a las contradicciones constitucionales, las violaciones flagrantes constitucionales y frente a todo este engaño, esta manipulación que se le ha hecho al pueblo ecuatoriano con esta sensibilidad de lo que significa el Yasuní, es evidente que no podemos nosotros ser parte de lo que va a ocurrir. Eso no quiere decir que vamos a ser vigilantes de que las promesas del gobierno, de los recursos, se hablan de 18 mil millones de dólares si es que se hace progresivamente la explotación entre 20 a 25 años. Sin embargo, no le quede a usted la duda de que se habrá venta anticipada de petróleo, como ya se lo ha hecho con China, y estos recursos inmediatamente serán inyectados en el presupuesto nacional para, evidentemente, sostener el modelo. Obviamente, dentro de las promesas que se hacen están la ayuda prioritaria a los organismos seccionales, especialmente a la Amazonía, de donde provienen esos recursos y que es una de las regiones del Ecuador más abandonadas eso consta y más en el informe postergadas. Y en la resolución. Usted también ha argumentado que tratándose de un tema de derechos de los pueblos en aislamiento voluntario no cabía una consulta popular. Pero ahora, dadas las circunstancias de que es un hecho que la Asamblea declarará hoy de interés nacional la explotación, ¿no sería por lo menos una alternativa el que el pueblo se pueda pronunciar sobre si está a favor o no? ¿En qué podría aportar su bloque Madera de Guerrero en la recolección de firmas, en una campaña, etcétera? Mire, no es que yo no crea en una consulta popular, yo siempre creo que la gente puede en democracia pronunciarse y dar su punto de vista. Lo más interesante de la democracia es el que hayan voces diversas, divergentes y que haya un respeto absoluto sobre todo a la voz mayoritaria. Mi postura está en que debería haber una aplicación directa de la Constitución y que simplemente, mire, yo le digo, si no existiera el artículo 57 que habla de los derechos de los pueblos y las nacionalidades y especialmente de los pueblos en aislamiento en zonas naturales protegidas, ellos podrían dar paso a la excepción que consta del artículo 407. Sin embargo, pero dadas las circunstancias, cuando ya sabemos que hoy se lo va a aprobar, es decir, la posición de Madera de Guerrero va a ser resignarse si es que están en contra, o van a incentivar que se dé una consulta popular como una alternativa. Mire usted que la consulta popular, ya que la gente intenta legitimar la propuesta inicial de dejar bajo tierra el petróleo en el Yasuní y TT, ha recibido ya muchísimos entorpecimientos por parte de las instituciones llamadas a darle paso a esa consulta. Mire usted que la Corte Constitucional, luego de darle la vuelta y demás, y de reformar un reglamento, se ha dado paso a la recolección de firmas. Yo soy absolutamente consciente y objetiva de lo que va a pasar en el Ecuador, Steffi. Nuestro voto es absolutamente de conciencia y responsable, pero eso no quiere decir, y por eso estamos en contra de lo que va a hacer el gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir que vayamos a ser vigilantes de lo que va a pasar. No es que nos resignemos, sin embargo, estoy en una posición minoritaria y conozco que la mayoría oficialista tiene una consigna que viene desde el Ejecutivo, que es básicamente explotar el Yasuní TT. Se juega con los tiempos políticos y es por esto que la consulta popular yo creería que la van a dejar dilatarse con el tiempo. Es la postura de Cristina Reyes, asambleísta por la Alianza PSC, Madera de Guerrero, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado. Gracias a usted. 7:33 de la mañana, hacemos una pausa y cuando regresemos estará Alberto Zambrano. La decisión de explotar el Yasuní, el dilema entre los petrodólares y la intangibilidad. Ya regresamos, quédese con nosotros. Alberto Zambrano, asambleísta por la provincia de Orellana de Alianza País, miembro de la Comisión de Biodiversidad. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. A ver, de los 11 miembros de la Comisión de Biodiversidad, 7 son de las provincias amazónicas beneficiarias del 10% de las rentas que genera la explotación del ITT. Cuando se formó esta comisión, se lo hizo pensando en la decisión que tendrían que tomar sobre la explotación petrolera en el Yasuní, porque las decisiones legislativas se programan y eso es correcto, ¿no? Planificar una agenda. Bueno, yo creo que no. En este movimiento somos muy democráticos y la conciencia de cada una de las personas nos hace ver más allá de las situaciones que puede haber dentro de la Asamblea. Yo creo que nosotros nos dieron una hojita para que seamos las personas que busquemos una comisión, y dentro de esa yo escogí la Comisión de Biodiversidad porque soy de la zona, vivo 30 años en Orellana,
y conozco la realidad de mi pueblo, y por eso que yo cogí esta comisión para poder trabajar en beneficio de mi pueblo. Claro, porque la Amazonía es la capital de la biodiversidad, eso también es verdad. Ahora, el asunto es que el debate se ha centrado en el dilema entre los petrodólares para el desarrollo de los pueblos contactados, que están muy bien contactados, y los derechos de los no contactados, que son unos 300 seres humanos esparcidos en la selva, y obviamente han prevalecido los petrodólares. Ahora, ¿cree usted que con los 2.138 millones de dólares que según el ministro coordinador de la política económica, que recibirán en 20 años los gobiernos autónomos de la Amazonía, 106 millones de dólares por año, nada más, se justifica esa decisión histórica sobre la zona de más rica biodiversidad en el planeta? Sí, doctor, nosotros creemos y estamos convencidos de que los recursos naturales se los deben de utilizar para un pueblo, para una nación. Sin embargo, viendo la pobreza que se ha debatido en nuestra región amazónica y especialmente la provincia de Orellana y Sucumbíos, que hemos sido las pioneras dentro del petróleo, nosotros vemos de que ha habido un abandono total de más de 40 años, que ha habido saqueo prácticamente en la región amazónica. De allí no nos dejaron nada, se extrajeron todo el petróleo y sin embargo no tuvimos nosotros, quizás en la actualidad hay pueblos que ni siquiera tienen agua potable. Por esta razón es que nosotros hemos visto de que durante 6 años atrás ha habido cambios muy profundos en nuestra Amazonía y especialmente en la provincia de Orellana. Este gobierno ha atendido. Y no podemos nosotros tapar el sol con un solo dedo cuando nosotros que vivimos allá, que hemos conocido la vida, cómo se ha dado de la explotación petrolera, realmente hoy nos sentimos orgullosos de que este gobierno ha puesto los ojos en estas provincias olvidadas por tantas décadas, que ningún gobierno de turno pudo sobreponerse a ese sentimiento de la gente que cómo sufrimos realmente allá en las provincias amazónicas y que hoy hay la oportunidad de progresar. Ahora, pero el segundo punto de la resolución, todo eso también es verdad y también es extraño que todo lo que ha hecho el presidente por la Amazonía, que es cierto, sin embargo, ahí es donde pierde siempre las elecciones, creo que es en el único lugar, aparte de la peliconería de San Borondón. Volviendo a la resolución, en el segundo punto de la resolución, se excluye a la zona intangible, ahí está Ispingo, que representa la mitad de los petrodólares del Yasuní, es decir, que si se respeta la exclusión decidida por la Asamblea, alcaldes y prefectos, en vez de recibir 2.138 millones, recibirían 1.069 millones, es decir, 53 millones por año, uno por semana. ¿Cree usted sinceramente que se va a respetar la exclusión o que en la práctica terminará por irse la explotación dentro de la zona intangible? Bueno, en la Constitución Política del Estado nosotros tenemos que es la única constitución que realmente lucha por la vida, lucha por la naturaleza. Entonces, en esta resolución, en el numeral segundo, nosotros hemos puesto estrictamente de excluir de esta declaratoria de interés nacional a la zona intangible Tagaere y Taromenani, porque nosotros queremos salvaguardar esos intereses de estos pueblos en aislamiento voluntarios o no contactados, como se les conoce, porque ellos tienen derecho a la vida y en la Constitución, en los acuerdos internacionales, tenemos nosotros que respetar. Hay algunos países que quizás no les importa mucho estos pueblos no contactados. Sin embargo, nosotros en nuestra Constitución hemos puesto y está consagrado en la Constitución y hemos resuelto en el segundo numeral de que estos pueblos serán respetados en su integridad. Alberto Zambrano, asambleísta por Orellana de Alianza País. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Tenga un buen día. Gracias, doctor, a usted. Muchas gracias. Steffi, tenemos que despedir. Bueno, concluimos esta emisión. A usted muchísimas gracias por su sintonía y contigo, Alfredo, nos vemos en unos días. Así es, tomaré unas vacaciones, así que nos vemos el lunes 14 de octubre. Hasta la vista.